Isabel, una mujer rica y estricta, rechaza a Mariana, su nuera de origen humilde, considerándola indigna de su familia. Al encontrar el diario de Mariana, Isabel descubre la dura historia de vida de la joven, despertando en ella un conflicto entre orgullo y empatía. Tras intentos fallidos de reconciliación, Isabel finalmente abre su corazón, con apoyo de su hijo, pide perdón sinceramente. Ambas se unen en un abrazo que sella la paz, celebrando el perdón y el respeto. Bienvenido a otro vídeo. Te pido que hagas clic en el botón de suscribirte y dejes un like para que continuemos con la historia. Mariana había llegado a la familia como un viento fresco que perturbaba la calma aparente del hogar de los Ramírez. Proveniente de una familia humilde, su naturalidad y su risa honesta parecían fuera de lugar en las reuniones elegantes organizadas por su suegra, Isabel. Aunque Mariana intentaba adaptarse a las costumbres de su nueva familia, Isabel se sentía incómoda con esa sencillez que percibía como vulgaridad. Para Isabel, el matrimonio de su hijo Tomás con una mujer de origen humilde representaba una amenaza, un posible escándalo para su apellido. Desde el principio, Isabel no había ocultado su desaprobación. La falta de educación formal de Mariana, su trabajo en una pequeña cafetería y su falta de elegancia natural eran detalles que Isabel encontraba difíciles de tolerar. Los ojos críticos de Isabel siempre se posaban en Mariana, buscando fallas, imperfecciones, algo que pudiera confirmar sus temores de que aquella joven no era digna de su hijo. Mariana notaba cada mirada, cada comentario y cada gesto de desaprobación, pero, por respeto a Tomás, intentaba mantener la calma. Mientras Isabel observaba en silencio la interacción entre Tomás y Mariana, su expresión endurecía. Se convencía, cada vez más, de que aquel matrimonio era un error, una carga que debía soportar. Sin embargo, una determinación silenciosa brotaba en su corazón. No permitiría que su familia se viera arrastrada por alguien tan inadecuado. El primer gran evento familiar después de la boda fue una cena organizada por Isabel, quien no perdió oportunidad de recordar a todos las tradiciones de los Ramírez. La mesa estaba puesta con la mejor porcelana, y los platos deslumbraban a los invitados con su esmero. Mariana intentaba encajar, sonriendo a todos y conversando tímidamente. Mientras los platos se sucedían, Isabel comenzó a lanzar comentarios en voz baja, pero lo suficientemente claros para que Mariana los escuchara. En mi época, sabíamos cómo comportarnos a la mesa, comentó, mirándola con una sonrisa fingida. Algunas personas simplemente no tienen el refinamiento necesario, ¿no creen? Mariana sintió que el calor subía a su rostro, pero se obligó a mantener la calma y seguir sonriendo, aunque cada palabra la hería profundamente. Isabel continuaba su discurso indirecto, dejando claro que consideraba a Mariana inadecuada para su hijo. Mariana agachó la cabeza, sintiendo la mirada de los demás, y notando que, a pesar de los esfuerzos de Tomás por suavizar el ambiente, su presencia era una piedra en el zapato para Isabel. Esa noche, al regresar a casa, Mariana no pudo contener las lágrimas. Todo el esfuerzo que había hecho por encajar en esa familia parecía inútil. Tomás intentó consolarla, abrazándola con ternura y pidiéndole que no dejara que los comentarios de su madre le afectaran. «Mi amor, no le hagas caso a mi mamá. Ella es así con todos», le dijo, intentando minimizar el dolor que veía en los ojos de Mariana. Sin embargo, Mariana no podía ignorar el impacto que la actitud de Isabel tenía en ella. «No es solo esta noche, Tomás. Desde el principio, tu madre me ha tratado como si fuera una extraña, como si no mereciera estar a tu lado. No sé cuánto más podré soportar esto», confesó entre sollozos, con la voz quebrada por el dolor. Tomás se quedó en silencio, sin saber qué responder. A pesar de amar profundamente a Mariana, también sentía una deuda de lealtad hacia su madre. En su interior, algo le decía que, aunque amaba a ambas, estaría en constante conflicto si no tomaba una decisión clara. Pero en ese momento, no se sentía preparado para enfrentar a su madre ni para hacer a un lado a Mariana. Sus palabras no lograban calmarla, y un nudo de inseguridad se formaba en su pecho. Al día siguiente, mientras buscaba un libro en la sala, Isabel encontró en un rincón un pequeño diario de tapas gastadas. Sin pensarlo mucho, lo abrió, y al leer las primeras líneas, comprendió que pertenecía a Mariana. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Quizás aquí encontraría alguna prueba de que Mariana era tan inadecuada como ella creía. Con curiosidad, Isabel se sentó en su sillón favorito y comenzó a leer. Lo que al principio parecía un juego,
una forma de confirmar sus prejuicios, se transformó rápidamente en una experiencia incómoda. Las palabras de Mariana describían una infancia dura, marcada por la soledad, las carencias y la lucha constante para salir adelante. Isabel sintió un nudo en el estómago al leer sobre la pérdida de los padres de Mariana y los sacrificios que había hecho para sobrevivir. No estaba preparada para aquella realidad, y por un momento dudó si debía seguir leyendo. Sin embargo, algo en su interior la impulsó a continuar, como si, de alguna forma, ese diario le revelara algo más que la vida de su nuera, tal vez algo que ni ella misma había enfrentado. A medida que Isabel seguía leyendo, las palabras de Mariana parecían cobrar vida, transportándola a una infancia llena de privaciones y dolor. Mariana había escrito sobre las noches frías en las que, siendo apenas una niña, tenía que cuidar de su hermana menor mientras sus padres trabajaban hasta la madrugada. Isabel no podía evitar sentirse incómoda. Aquello no era lo que esperaba encontrar. En lugar de pruebas de falta de carácter, lo que leía reflejaba una fortaleza silenciosa que nunca imaginó en la joven que tanto despreciaba. Sin embargo, Isabel luchaba por controlar sus emociones. Se decía a sí misma que no era momento de ablandarse, que sus sentimientos no deberían influir en sus opiniones sobre la esposa de su hijo. Pero, en el fondo, una inquietud comenzaba a formarse, algo que no lograba definir pero que la mantenía leyendo, inmersa en las vivencias de aquella niña que parecía haber soportado el mundo sobre sus hombros. La historia continuaba, y con cada página Isabel sentía que una parte de su rigidez se iba quebrando. En una entrada particular, Mariana recordaba el día en que perdió a su madre. Con apenas 9 años, había tenido que asumir el rol de adulta para cuidar de su hermana y mantener a la familia unida, mientras su padre se desmoronaba ante la pérdida. Isabel sintió una punzada en el corazón al leer las palabras de una niña que, en su inocencia, solo deseaba proteger a quienes amaba, sin importar los sacrificios que eso implicara. Una lágrima escapó de los ojos de Isabel y rápidamente la limpió, como si temiera ser sorprendida en un momento de debilidad. ¿Cómo podía aquella joven a quien consideraba insuficiente haber soportado tanto sin perder la esperanza? Isabel se dio cuenta de que sus prejuicios estaban basados en superficialidades, en ideas preconcebidas que ahora parecían tan distantes de la realidad de Mariana. La imagen que tenía de ella comenzaba a desmoronarse, y por primera vez, Isabel experimentaba una empatía que no esperaba sentir. Esa noche, Isabel no pudo conciliar el sueño. Las palabras de Mariana seguían resonando en su mente, como ecos de una vida que había juzgado sin conocer. Cada escena que Mariana relataba en su diario parecía envolverla en un manto de tristeza y fortaleza que la hacía sentirse pequeña. Era como si, al abrir aquellas páginas, se hubiera visto reflejada en un espejo que le mostraba su propia frialdad. Isabel intentaba convencerse de que esos sentimientos eran innecesarios, pero algo la traicionaba. Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. Sentía la necesidad de disculparse, aunque el orgullo la mantenía anclada en el silencio. Esa noche, Isabel entendió que sus emociones habían sido despertadas por la vulnerabilidad de alguien que había sobrevivido a pesar de todo. A la mañana siguiente, Isabel intentó retomar su rutina como si nada hubiera pasado. Pero el peso de las palabras de Mariana seguía ahí, latente, desmoronando cada argumento que intentaba construir para justificarse. Incluso durante un almuerzo familiar, en el que Mariana estaba presente, Isabel notó cómo su percepción había cambiado. Cada gesto de la joven, cada sonrisa y cada intento de integrarse a la familia parecía teñido de una valentía que antes ignoraba. En su interior, Isabel intentaba mantener la indiferencia, pero ya no le resultaba fácil. Había algo en aquella joven que le recordaba a una versión de sí misma que había intentado olvidar, alguien que también tuvo que luchar por respeto. Sentía un conflicto interno que no podía resolver. Sabía que había cometido errores, pero su orgullo seguía siendo su barrera más difícil de superar. Esa misma tarde, Isabel se reunió con un viejo amigo de confianza, alguien que conocía sus secretos y con quien se permitía ser vulnerable. En medio de la conversación, no pudo evitar mencionar lo que había leído en el diario de Mariana y la incomodidad que ahora sentía. Confesó, con voz quebrada, que había juzgado a su nuera sin conocerla, y que ahora, frente a esos relatos tan duros, se sentía avergonzada. Su amigo, un hombre sabio y comprensivo, le habló sobre la importancia del perdón y de aceptar los errores propios. Isabel, la vida es muy corta para permitir que el orgullo destruya los lazos que deberíamos valorar. No puedes cambiar el pasado,
pero tienes la oportunidad de construir algo mejor si decides dar el primer paso, le aconsejó. Isabel escuchó en silencio, y por primera vez, consideró que tal vez tenía razón. Sin embargo, el miedo y la vergüenza la hacían dudar. Con el diario en la mano, Isabel se acercó a Mariana una tarde, cuando la encontró sola en el jardín. Al verla, Mariana levantó la vista, sorprendida por la presencia de su suegra y más aún por notar el diario entre sus manos. Isabel, nerviosa pero decidida, comenzó a hablar. «Mariana, creo que te debo una disculpa», murmuró, sin saber muy bien cómo continuar. Mariana escuchaba en silencio, manteniendo una expresión neutral. Isabel intentó disculparse, pero sus palabras sonaban rígidas, distantes, como si no lograra liberar del todo el peso de su orgullo. Aunque había leído los detalles de la vida de Mariana y sentía cierta empatía, no estaba lista para dejarse llevar por completo. Su disculpa sonaba forzada, y Mariana no tardó en notar la falta de sinceridad. Con un leve movimiento de cabeza, la joven se retiró, dejando a Isabel con el diario en las manos y una sensación amarga en el pecho. Mariana se retiró al interior de la casa, sintiéndose profundamente herida. Había sentido que la disculpa de Isabel era superficial, una formalidad sin sentimientos reales. Para ella, resultaba claro que su suegra aún la consideraba una extraña en la familia, alguien que no merecía respeto. Tomás intentó intervenir, pero Mariana no quiso hablar más del tema. Su dolor y decepción la habían marcado profundamente, y no tenía intención de aceptar una disculpa que sentía vacía. Esa noche, Isabel se quedó en la sala, sumida en sus pensamientos. Sabía que su disculpa no había sido suficiente, que no había logrado transmitir su arrepentimiento real. Por primera vez, comenzó a cuestionar seriamente si alguna vez sería capaz de dejar su orgullo de lado y admitir plenamente sus errores. Sabía que, de seguir así, su relación con Mariana sería insalvable y sentía que una oportunidad valiosa se le escapaba de las manos. Esa noche, Isabel se recostó en su cama, incapaz de dormir. Las palabras que había leído en el diario de Mariana volvían a su mente como una sombra persistente. Por mucho que quisiera deshacerse de ese sentimiento, algo dentro de ella se resistía. Comprendía, aunque le costara admitirlo, que su desprecio hacia Mariana había sido una barrera que le impedía conocer a una persona fuerte y resiliente. Recordando su fallida disculpa, se dio cuenta de que las palabras no eran suficientes. Tenía que dejar de lado su miedo, su orgullo, y reconocer que había estado equivocada. Con un suspiro resignado, Isabel cerró los ojos y antes de caer en el sueño, tomó una decisión. Al día siguiente, intentaría enmendar su error, esta vez desde el corazón. La mañana siguiente, Isabel se sentía más decidida. Después de tanto tiempo refugiándose en su frialdad y en su orgullo, entendía que la única forma de sanar era enfrentando sus propios errores. Buscó a su hijo, Tomás, y en una conversación profunda y sincera le confesó lo que había hecho, que había leído el diario de Mariana y que, al descubrir su historia, había comenzado a ver las cosas de otra manera. Tomás la escuchaba con atención, sorprendido por la vulnerabilidad de su madre. Era la primera vez que Isabel se mostraba tan abierta y dispuesta a admitir sus fallos. «Sé que he sido dura con Mariana, hijo, pero ahora veo cuán equivocada estaba. Solo quiero que me des una oportunidad para demostrarle que puedo cambiar», dijo Isabel, con la voz temblorosa. Tomás, emocionado por esta transformación, le prometió su apoyo. Estaba dispuesto a ayudarla a recuperar la confianza y el respeto de su esposa. Ambos acordaron que Isabel escribiría una carta sincera para Mariana, donde plasmaría sus sentimientos y su arrepentimiento. Era el primer paso hacia una reconciliación verdadera, y tanto madre como hijo esperaban que, esta vez, Mariana pudiera ver el cambio genuino en Isabel. Con el apoyo de Tomás, Isabel se sintió fortalecida. Sabía que el camino no sería fácil y que tendría que hacer más que solo pedir disculpas. Sin embargo, algo dentro de ella había cambiado. Comprendía que su orgullo solo la había llevado a construir muros innecesarios y estaba decidida a derrumbarlos. Esa misma noche, se sentó en su escritorio, tomó papel y pluma y comenzó a escribir con el corazón abierto. Sus palabras, aunque simples, contenían el peso de una vida de errores y arrepentimientos. «Querida Mariana, hoy entiendo cuánto he fallado y cuánto daño te he hecho. Mi deseo es que estas palabras puedan abrir una nueva puerta entre nosotras y que puedas ver en mí una persona dispuesta a cambiar,
escribió Isabel con sinceridad. Cuando terminó, sintió que, por primera vez, el peso de su pasado comenzaba a aligerarse. Al día siguiente, entregaría la carta a Mariana, y aunque el miedo persistía, la esperanza de sanar su relación la motivaba a seguir adelante. A la mañana siguiente, Isabel, con la carta en mano, buscó a Mariana y la encontró en la terraza, disfrutando del aire fresco. Con el corazón latiendo rápidamente, Isabel se acercó y, con voz temblorosa, extendió la carta hacia ella. «Es para ti. Léela cuando tengas tiempo», dijo, esforzándose por no mostrar la vulnerabilidad que la invadía. Mariana tomó la carta, sorprendida por el gesto de su suegra. Sin decir nada, guardó el sobre y se retiró a su habitación, donde abrió la carta con manos temblorosas. Las palabras de Isabel eran honestas, llenas de remordimiento y de un profundo deseo de enmendar sus errores. Mariana no pudo evitar emocionarse al leer cada línea. El orgullo y la dureza que tanto la habían herido parecían haberse desvanecido en aquella carta. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Mariana. Había esperado por tanto tiempo una muestra de respeto y consideración por parte de Isabel, y ahora, finalmente, sentía que tal vez su suegra la veía por quien realmente era. Conmovida, Mariana cerró la carta y tomó un momento para procesar la situación, considerando darle a Isabel una segunda oportunidad. Esa tarde, Mariana, aún conmovida por la carta, buscó a Isabel. La encontró en la sala, ocupada en una tarea doméstica, y al verla, Isabel levantó la vista, ansiosa y un tanto nerviosa. Mariana, sin decir una palabra, se acercó y la miró directamente a los ojos. Después de unos segundos, habló en un tono suave, pero firme. «Leí tu carta, Isabel. Quiero que sepas que valoro cada palabra y que reconozco el esfuerzo que has hecho para pedirme disculpas», dijo, respirando profundamente. Isabel apenas pudo disimular el alivio que sentía. Mariana continuó: «No ha sido fácil para mí sentirme aceptada aquí, pero creo que, tal vez, podamos empezar de nuevo». Isabel se sintió abrumada de emoción. Con los ojos vidriosos, asintió, sintiendo que, por primera vez, había dado el paso necesario para construir un puente de respeto y comprensión entre ambas. La mirada de Mariana reflejaba algo que Isabel no había notado antes: compasión y una disposición genuina a perdonar. Durante una reunión familiar esa misma noche, Mariana e Isabel se encontraron nuevamente en el salón, rodeadas de risas y conversaciones. Sin previo aviso, Isabel, movida por un impulso de gratitud, se acercó a Mariana y la abrazó. La joven se quedó sorprendida, pero pronto respondió al abrazo, sintiendo una calidez y una paz que nunca había experimentado con su suegra. Ese abrazo sellaba el compromiso de ambas para dejar atrás los resentimientos y construir una relación más sólida. Isabel sintió que, en ese momento, una carga desaparecía de sus hombros. No necesitaban palabras. El abrazo entre ambas transmitía la reconciliación y el respeto que tanto habían buscado. El ambiente en la familia cambió. Todos notaron la conexión renovada entre Mariana e Isabel, quienes finalmente parecían haber encontrado un terreno común. Tomás, quien había observado toda la escena desde la distancia, sintió una inmensa paz al ver a su madre y a su esposa en armonía. Había sido testigo de las dificultades y los momentos de tensión, y ahora sentía que un peso se liberaba de su corazón. Por fin, las dos mujeres que amaba estaban dispuestas a aceptar y comprender sus respectivas historias. Aquella noche, Tomás se acercó a su madre y le dio un abrazo, agradeciéndole por el esfuerzo que había hecho para cambiar. «Gracias, mamá. Esto significa mucho para mí y para Mariana», dijo, conmovido. Isabel sonrió, sabiendo que había tomado la decisión correcta. Por primera vez en mucho tiempo, la familia se sentía completa, unida, y Tomás sentía que el hogar estaba lleno de amor y comprensión, tal como siempre había deseado. Para celebrar esta nueva etapa de unión, Isabel organizó una cena familiar íntima, algo diferente a sus típicas reuniones lujosas y formales. Esta vez, su intención era otra. Quería que todos se sintieran en casa, cómodos, y que el ambiente reflejara el cariño que ahora sentía por su familia, especialmente por Mariana. Con la mesa decorada con sencillez y cada plato cuidadosamente elegido, Isabel sintió una satisfacción que nunca antes había experimentado al preparar una cena. Alrededor de la mesa, las conversaciones fluían con naturalidad y las risas llenaban el ambiente.
Isabel tomó un momento para observar a cada persona allí presente, y cuando sus ojos se posaron en Mariana, una emoción profunda la invadió. Con una sonrisa, Isabel levantó su copa, captando la atención de todos. «Quiero agradecerles por estar aquí esta noche», comenzó, con voz temblorosa. «Y, especialmente, quiero agradecer a Mariana, quien me ha enseñado una lección importante, la de la empatía y el perdón. Gracias por darme la oportunidad de ser una mejor persona», dijo, mirando a su nuera con sinceridad. Mariana asintió, emocionada, y la familia brindó, celebrando esta reconciliación que tanto había costado, pero que ahora traía paz y unión. Esa noche, mientras la familia se despedía, Isabel y Mariana se quedaron solas en la sala, compartiendo una última copa de vino en silencio. La reconciliación había sido difícil, pero ambas sabían que cada momento de conflicto había llevado a ese instante de paz. Para Isabel, Mariana había dejado de ser la esposa de su hijo para convertirse en parte fundamental de su vida. Con una sonrisa, Mariana rompió el silencio. «Nunca pensé que algún día estaría aquí, compartiendo esto contigo, Isabel. Gracias por darme una segunda oportunidad», dijo, tocando suavemente la mano de su suegra. Isabel, con lágrimas en los ojos, apretó su mano en respuesta, sintiendo una mezcla de gratitud y humildad. Aquella noche marcaba no solo el final de una historia de conflictos y rencores, sino el comienzo de una relación genuina, construida con respeto y aceptación. La experiencia había enseñado a ambas que el perdón y la comprensión eran la clave para construir lazos que, antes, parecían imposibles. La narración concluye con una reflexión sobre la importancia de la empatía y el poder transformador del perdón, recordando a quienes escuchan que, sin importar cuán profundas sean las diferencias, siempre es posible encontrar un camino hacia la paz cuando hay amor y disposición para cambiar.